Ok, me disculpan, estoy mirando, es que tengo una laptop aquí y tengo mi pantalla allá grande y pues me hace más fácil mirar a la pantalla acá. Bueno, bienvenidos a esta clase, la clase número 8. Esta clase 8 cierra el ciclo de pago y de matrícula para los que comenzaron al principio del curso. Es 8 clases, 2 meses. Me gustaría que sigan pues, con los estudios. Realmente, pues, eh, bueno, maravilloso pues tenerlos y poder compartir con ustedes todo este proceso. Hoy tenemos una clase mi favorita. Hoy tenemos una clase maravillosa porque pues vamos a ver por primera vez lo que es un estudio contextual. Y los estudios contextuales son mis favoritos porque, bueno, es como meterse realmente en la estructura del texto. Y es como que vivir el texto y comprenderlo a la luz del mensaje que realmente quiere transmitir. ¿Okay? Así que eso es pues muy, muy importante. Eh, bueno, vamos a la clase. Voy a darle share screen y vamos a ver aquí share. Muy bien. Y vamos a ponerla en grande. Antes de eso, me gustaría comenzar con el texto. Me gustaría, vamos a poner esto aquí, ¿ok? Y vamos a darle, bueno, eh, espero que, espero que lo puedan ver. So, el texto es Bereshit, capítulo 1. Dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Punto. Ve haaretz, y la tierra haitá estaba tohu vabohu, que por aquí es que vamos en la explicación. Ve hoshech, y la oscuridad al penei sobre la faz de hom, en este caso sería de las aguas, pero las traducciones dicen abismo. De ruach, y el ánimo o la voluntad, el espíritu, Elohim de Elohim, merajefet, flotaba o volaba, hovering, se suspendía, al penei sobre la superficie Hamayim de las aguas. Bayomer Elohim, y dijo Elohim, y Ehi or, sea luz, Vaihi or, y fue la luz. Vairá, y vio Elohim et haor, que la luz kitov era bueno, odula Adonai kitov kileo olam hasdo, como, bueno. Y dice, y después dice, Vayabdil Elohim, y separó o dividió Bein Haor, entre la luz, Ubein, y entre Hahoshech, y entre la oscuridad. Vairá, y vio Elohim et Haor, que la luz quitó era buena. Vayabdil Elohim Bein Haor Ubein Hahoshech. Ya eso lo leí. Dice, Vairá Elohim, y llamó la or para la luz o a la luz. Le es una preposición, como yo decir dash la mishpacha, saludos a la familia. ¿Ok? So, Vairá Elohim, que la luz, perdón, y llamó Elohim a la luz, ahora sí, día, Yom, va de la Hoshech, y a la oscuridad, Kara, llamó Laila. Vaihi Erev, y fue la tarde, Vaihi Boker, y fue la mañana, Yom Echad, el día primero. Pero ahora vamos a ir más adelante.
una oración más. Dice, Vayomer, y dijo Elohim, y Raquia, que haya la expansión del firmamento. Raquia Betoch, entre o en medio de las aguas, Hamayim, Vaihi Mabdil, y hubo esa división entre Mayim, entre aguas y aguas. Okay? So, hoy vamos a aprender vocabulario, todo este vocabulario, todo. En otras palabras, todo este vocabulario está aquí, lo vamos a aprender hoy, de memoria. ¿Ok? Bueno, so, esto es muy importante. Y lo otro que quiero que practiquen es la lectura. Bereshit bara Elohim, Hashemayim behaaretz, behaaretz haita tohu vabohu, bechoshecha pene tehom, beruach Elohim, merachefet al pene hamayim. Vayomer Elohim, eihior, vaihior, vayira Elohim, ed haor kitod, vayabdil Elohim bein haor, ubein hachoshech, vayikra Elohim la or yon, ve la choshech kada laila, Vaihi Erev, Vaihi Boker Yom Echad. Puedan leer el texto con fluidez, puedan entenderlo y lo puedan explicar, que es la clase de hoy. ¿Okay? So, eso es muy, muy importante. Bueno, vamos a la, no sé si vieron el texto, pero de todas formas yo lo tengo acá también. Lo otro es, bueno, vamos a una clase muy interesante. Es el choque entre la defensa de una tradición, sea cristiana, judía, islámica, sobre este tema de la creación y el estudio contextual. El estudio contextual requiere, pues, mucho análisis. El problema que tenemos con los estudios contextuales es que queremos interpretar la Biblia y el texto bíblico a la luz de lo que es mi presente, de lo que es mis conceptos, mis percepciones, mi vocabulario, la forma que pienso yo. Pero el texto no está escrito en mi tiempo. El texto no está escrito en mi lengua. El texto no está escrito en mi cultura. ¿Sí? Y eso requiere hacer una buena exégesis. Y la buena exégesis, pues, va a requerir precisamente eso. So, hoy, y la forma europea y occidental, esto es que me cambia las cosas, occidental, percepción occidental europea o nuestra, es precisamente que nosotros percibimos las cosas de acuerdo a la forma, de acuerdo a las características, de forma al tamaño y el color de las cosas. Esta camisa es large, es negra, es manga larga, pues por ende empezamos a asumir distintas cosas. Le gusta el color negro, perdón, le gusta camisas de manga larga, a lo mejor está encubriendo algo, un tatú, y comenzamos a hacer inferencias a la luz de lo que es nuestro presente. Pero ese no es el texto, ni así era como las culturas semíticas, como vamos a ver, visualizaban y expresaban esas percepciones y esas narrativas. Son las percepciones en el texto semítico, bíblico, del Mediano Oriente, se fundamenta en el concepto de funcionalidad.
¿okay? Functions, lo que son funciones, lo que es el propósito de algo. Algo se considera que existe, pero no creado. Se considera creado cuando tiene ya un propósito, una función asignada, un nombre. Y por eso vamos a ver que a la luz, en vez de llamarle luz, le pusieron nombre y apellido. Y era luz, sea la luz. ¿Ok? Vagior y bueno, fue la luz. Pero luego viene la funcionalidad de la luz. ¿Ah? Marcar que la tarde, Laila, o Erev, perdón, Erev llamó a la oscuridad, Hoshech la llamó noche, Laila, y así sucesivamente a todo. A la luz, pues le llamó Yom, y así sucesivamente. Todo está estructurado de esa forma. Eso es muy relevante. Y lo otro es que el propósito ilustrado por señales, símbolos pictográficos en esa cultura, pues es lo que tenemos. Es como esa cultura a través de estos símbolos hacía representaciones de su pensamiento. No se trata que el relato de Bereshit salió de otros. Se trata que la forma de escribir y de interpretar percepciones se fundamenta en elementos culturales similares. El relato de Bereshit con el relato asirio Car 4, con el relato de Enuma Elish y así sucesivamente. Vamos a tener distintos relatos, 4, 5 relatos sobre la creación. Tenemos más adelante, vamos a ver aún más, la epopeya de Gilgamesh en el Noé sumerio. Y vamos a ver cómo están estructurados, cuál es la función de las cosas. A esa gente no le interesaba tanto la ciencia, de dónde salían las cosas. Daban por sentado que las cosas existían y lo que era importante es que funcione. La funcionalidad de las cosas. Eso es lo que realmente importa en esto. Esto es sumamente interesante porque hoy hay una lucha entre, en el mundo cristiano, mayormente, uy, me van a disculpar, vi una taza ahí y no moví una taza. Bueno, se ve feo eso así. Me permiten un momento para yo pues, tomar un poco de agua. Gracias. Vamos a ver este erudito, profesor. Yo estudié en Moody cuando fui misionero con Judíos para Jesús. Estudié en Moody porque ahí es donde Judíos para Jesús preparaba, no sé, son tantos años, a sus misioneros. Y precisamente mi camino en el judaísmo, recuerdo muy bien aquella clase, aquella mañana, precisamente de contexto y una serie de preguntas que me surgieron en medio de la clase por unas traducciones que vi. Y este señor John Walton es profesor en Moody y es considerado pues una especie de persona enemiga del cristianismo por la gente, por la gente más fundamentalista y más fanática. Y lo visualizan como alguien que está desviando al cristianismo. Y esto es muy irónico, desviar al cristianismo cuando en realidad lo que es un profesor altamente textual.
Y así es que debiera ser las cosas. So, John Walton y sus enemigos en el campo tradicional evangélico y ortodoxo judío, un contexto comparativo de relatos babilonios antes de Bereshit. Y aquí me gustaría, para hacer esto bien, poner aquí una S, babilonios, y aquí esta E, voy a poner cómo va. Y lo otro es hacer esto y bajarlo a 24. Ahí está mejor. Listo. So, vamos a ver qué es lo que sucede con todo esto. Tenemos, ahora sí, esto lo dice él, lo dice John Walt. La gente en el mundo antiguo creía que algo existía no en virtud de sus propiedades materiales, pero en virtud de que todo tiene una función en un sistema ordenado. Esto es muy importante, sistema ordenado y función. En este tipo de ontología natural, el Sol no existe en virtud de sus propiedades materiales o incluso en función de ser una bola de gas en llamas. Más bien existe en virtud del papel que tiene en su esfera de existencia, particularmente en la forma como funciona para la sociedad y para la humanidad. En consecuencia, algo podría fabricarse físicamente, pero aún no existir, si no se ha vuelto funcional. Eso está en la página 24 de su libro, ese libro que está ahí, The Lost World of Genesis 1. Y creo que esto hace muchísimo sentido, como vamos a ver prontamente. Esto que ustedes ven aquí es parte de los textos sumerios y sus similitudes con Bereshit en la estructura funcional y contextual del texto. Y esto que ven acá es parte del Enuma Elish y de las tablas de la creación y de lo que los dioses cada día iban organizando. Y vamos a ver varios relatos que tenemos hoy arqueológicamente, los cuales nos hablan de esto. Primero se llama Enuma Elish, y Enuma Elish comienza como comienza Bereshit, a pesar, bueno, será que Bereshit comienza como el Enuma Elish, porque el Bereshit es siglos antes de la Torá, en Babilonia o en el Imperio Sumerio, y comienza igual que la interpretación que nuestros sabios le han dado a Bereshit, cuando al crear, no en el principio, sino cuando al crear Elohim, ¿okay? O cuando creó Elohim. So, es una cláusula que no es una cláusula definitiva, es indefinida. So, depende de lo próximo que viene. Es la continuidad de un pensamiento. So, en el Enuma Elish dice la historia, dice cuándo. So, la historia no comienza en el tiempo, solo continúa desarrollándose. Igual que en Bereshit. Y en la tableta Car 4 asiria también dice cuándo. Y dice, la tierra sale del caos y de la sustancia del agua, Magin, afirmando que ya existían estos dos elementos, lo mismo que dice el relato de Bereshit. So, estos relatos no se preocupan tanto por el origen de la materia, se preocupan más bien por la organización de los dioses del caos hacia el orden, cómo transforman el caos en orden.
El propósito del relato de Bereshit no es la ciencia, no es el pensamiento nuestro occidental, no es el judaísmo del segundo templo y sus grandes influencias de pensamiento griego y zoroastrianista o persa, mucho menos es el pensamiento rabínico tradicional. El propósito del texto es entender el pensamiento antiguo de un pueblo semita que lo produjo en distintos lugares, distintos relatos, y todos con estructuras y formas de pensar muy similares, y no son copias, son percepciones funcionales, donde los detalles de crear no son tan claros ni tan necesarios, pero tenemos agua, tierra, Tiamat, la serpiente antigua, oscuridad, luz, en todos esos relatos dice más o menos algo muy similar. Y estaban, pero no existían hasta que les fue otorgado un propósito y una función, un nombre. Esto es relevante. Yo diría que este es uno de los slides más importantes de esta clase. Poder comprender eso, y lo vamos a probar. Bueno, no que lo vamos a probar, vamos a presentar el caso sobre esto. Esto que ustedes ven aquí es una de muchas representaciones, inclusive del dios Marduk, de donde nosotros sacamos la historia de Esther o Ashtarot o Ishtar o Ashtar, Marduk de Mardoqueo, el dios Amón. Todos estos asuntos vienen de muy atrás y la tradición los ha reencauchado, como dicen en Venezuela. Y eso que ustedes ven ahí es una serpiente con las escamas, pero con alas y con garras de ave y con pezuñas de león. Y los querubines es esto mismo, pero con rostro de hombre. Y este es el dios del caos, Tiamat, pero también se le conoce en otras culturas sumerias. También se habla de Marduk. Bueno, todas estas cosas las vamos a ver, continuar viendo a lo largo del curso. El contexto e interpretaciones de esto. Es un texto que se acomoda a nuestro pensamiento de orden y caos, no el pensamiento antiguo semítico, y ese es un problema. El concepto de caos no es hebreo, el concepto de caos es griego, es muchísimo más tardío. Y es otra explicación de que el mundo, como habla algunos de los filósofos griegos, de que la materia ya existía, de que es eterna, de que de alguna forma ya existía y que todo esto fue una organización. Y lógicamente nuestra tradición, los rabinos ortodoxos no van a estar de acuerdo con esta posición. No todos, 100%, porque hay rabinos estudiosos en Yeshiva University y en la Universidad Hebrea de Jerusalén y todo, pero definitivamente la tradición es la tradición, y la tradición va a tratar de buscar alguna explicación fuera de lo contextual para decir no. Vamos a usar el término latín de ex nihilo, y bara significa que de la nada fue creado. Bueno, vamos a ver. Ya hemos hablado de eso y hemos visto lo que la tradición dice. Vamos a ver qué dice lo contextual. Un contexto a la luz de la ciencia es lo que nosotros buscamos o hemos estado viendo, y no a la luz de su función teológica. Y cuando ya hacemos un estudio contextual, ya las cosas cambian, porque ahí tengo que dejar a un lado mi tradición y muchas cosas, y tengo que dedicarme a lo que es la estructura contextual. ¿Sí? Un texto que sirva de excusa para nuestra teología, no para la de los antiguos o el pensamiento antiguo, sino algo que satisfaga que no, yo creo, anima a mí, yo creo que, bueno, yo creo en el Mashiach y yo creo
y yo creo que Elohim de la nada hizo y dijo, sea esto, y de la nada, de alguna forma, de la saliva o del aliento, pero es que Dios no tiene boca, no tiene, pues, eso nos lo dice Maimónides. Eso estamos usando una percepción antropomórfica de Dios nuestra y del judaísmo, la cual Maimónides atacaba grandemente y se buscó muchísimos enemigos, porque siempre mirar el texto va a tener muchos enemigos a la luz de la tradición rabínica que se ha desarrollado. Eso es de esperar. Tenemos el concepto de función de Tohu y Bohu, que la tierra estaba sin propósito, sin forma, estéril, no tenía función. Estaba en caos, sea que estaba en desarrollo, o sea que ya persistía el caos y el creador decide hacer un templo cósmico para él hacer de esa materia su templo. Todo eso lo vamos a contemplar ahora, a la luz de el pensamiento semítico, que ¿cómo conocemos ese pensamiento semítico? Bueno, por los otros estudiando las estructuras contextuales de otros relatos que tienen los mismos elementos o similares y nos hablan también de la creación en un área particular específica de donde se manifiestan todos. Asiria, Babilonia, o sea, el imperio ugarítico, el acadio, el sumerio, la tierra de Canaán, Egipto, ese Middle East, los países del Mediano Oriente, tenían estos relatos, igual que vamos a ver el de la Torre de Babel, perdón, el Mabul o el diluvio. Todas esas cosas eran conocidas y viajaban en esa región. ¿Okay? Vacía y sin forma, deforme, alarma extrema, asombro, al punto de quedarse sin habla. Estas son las interpretaciones de nuestros rabinos y sabios. Son interpretaciones en defensa de una teología, no de una función textual. Esa función textual original aplica a nuestra experiencia, nuestra existencia, vida, relaciones, como vamos a hacer con Tohu y Bohu, que vamos a hablar de los procesos mentales, emocionales en nuestra vida, que vamos a continuar en la próxima clase, que fue lo que nos quedamos en la letra Tav de la clase anterior, porque primero tenía que dar este ejemplo de cómo se estudia contextualmente para que luego puedan entender que de dónde sale la idea de la neurociencia aplicada a estos relatos y del comportamiento humano y todo, porque nosotros también vivimos experiencias de deformidad, de caos, de vacíos espirituales, pero también hay unos procesos hormonales, químicos, de percepciones sociales, antropológicos que tenemos que, y nos afectan y tenemos que interactuar con todo eso. Por eso puse este relato de un rostro que va en proceso de. Vamos en proceso de. ¿Cómo se trabaja un estudio contextual? Y más de esto. Bueno, en el caso de Bereshit, buscando otros pasajes donde se dan dos elementos. El uso de Reshit, como en el caso de Job 8:7, donde Reshit se refiere al periodo, y esto vuelve de nuevo y me cambia, tengo que arreglar esto, al periodo cuando comienza su periodo de prueba. ¿Existía ya Job? Sí. ¿Sacrificaba por sus hijos? Sí. ¿Era un hombre rico? Sí. Job no fue creado ahí, pero hay un comienzo de algún punto, hay una transformación de Job, pierde todo y se enferma. Ese punto de partida, dice, cuando la vida de Job cambió. Y la palabra que se usa es la misma que se usa en Génesis, Reshit, para aplicar, si la buscan en hebreo, es exactamente la misma.
cuando cambió la vida de Job. ¿Ah? Eso no es el comienzo de un hombre llamado Job, es el comienzo de una etapa de lucha, de enfermedad, de cuestionamiento, pero es un caos donde había orden, ahora hay caos, es al revés de la creación, pero es el comienzo de ese caos. ¿Okay? En la creación es el comienzo al comenzar o al crear Elohim a organizar las cosas. En Yirmiyahu o Jeremías 28:1 hace referencia del comienzo del reinado de Sedequías, cuando los asirios vinieron y se llevaron a las tribus del norte, y luego cuando Isaías, que es antes, mucho antes de Jeremías, ya los asirios habían intentado otra vez, ahora es Babilonia quien viene, hay todo, hay todo un comienzo nuevo. Y ese nuevo comienzo bajo Sedequías se usa el término Reshit. En otras palabras, no es sacar de la nada, es que hay una nueva etapa en el corazón del pueblo y en las actitudes y en las acciones del pueblo. ¿Okay? En el caso de Bereshit, cuando al crear Elohim o cuando creó Elohim los cielos y la tierra, esto es una buena cláusula gramatical dependiente. ¿Por qué? Bueno, porque no nos cierra, no nos termina el contexto. Nos está diciendo, bueno, cuando yo tenía 25 años, y ahora hay que explicar. Dice, ¿qué fue lo que hiciste cuando tenías 25 años? ¿Qué lograste? ¿Qué fue lo que te sucedió? Ahora viene la explicación. Cuando la tierra estaba deforme y vacía o estéril, o sin producción, sin función, una oración depende de la explicación de la otra. Para hacer un estudio contextual hay que comparar el contexto y la sintaxis del pensamiento. ¿Cómo se hace eso? Comparando literatura y estructuras, viendo patrones similares, diferencias, elementos que se repiten: la serpiente, el agua, la oscuridad, el caos, el orden, divisiones, todo este tipo de cosas. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. En el contexto de Bereshit vamos a ver una cláusula dependiente. Cuando al crear Elohim los cielos y la tierra, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. La cláusula circunstancial es y la tierra, haaretz haitá, cuando la tierra haitá estaba tohu vabohu, o sin función, vacía de función, productividad y deshecha, sin forma. Y esto mismo pasa con nuestra vida. Por eso tengo que dar esta clase antes de continuar hablando de las emociones, porque precisamente esto es un proceso donde nosotros podemos existir, podemos ser, pero no podemos existir necesariamente. ¿Por qué? Bueno, porque ¿de qué me vale tirado en una cama, deprimido, cuando mi función es conquistar, fructificar, multiplicar o conquistar? ¿Dónde está mi función? En el momento que no estoy cumpliendo mi función, estoy yendo de orden que había a caos, pasando por una crisis, pasando por un momento terrible. Entonces, y a veces la vida de muchas personas es así. Es como un roller coaster. Así. ¿Por qué? Bueno, de eso vamos a hablar. Y desecha sin forma, recordemos que el concepto de caos es griego y mitológico, y el ánimo, la voluntad, el espíritu de Elohim flotaba, se movía o volaba sobre la superficie de las aguas. Ahora viene la cláusula principal. Si hay oscuridad, hay caos, hay desorden, hay todas estas cosas, pues todas estas cosas ahora hay que organizarlas.
Si hay que organizarlas, ahora viene una cláusula que nos informa de cómo comienza ese proceso. Y es el proceso Vayomer, y dijo Elohim, y or Vaihidor, y fue la luz. Y este es el mensaje principal. Primero, que Elohim es el creador, y segundo, que todo estaba desordenado y en caos, sin propósito, sin función. Y lo primero que se hace es, sea la luz. Y fue la luz. Ahora se produce algo por primera vez, pero todavía no se ha creado porque no se le ha dado función. Para darle función, hay que entonces ser específico. Dice, y llamó a la luz, la llamó día, y a la Hoshesh la llamó Laila. Y fue la Erev, la tarde, y fue Boker, la mañana, Yom Echad, día primero. ¿Sí? So, muy, muy importante seguir ese pensamiento de estructura y ver ese mismo pensamiento y ver si está en la tableta 4 de Car, en vez si en otras, en el Enuma Elish, en todos los demás, a ver si es que eso es un pensamiento o una forma de esas culturas semíticas, contar, relatar sus percepciones. So, aquí lo tenemos. Tenemos el Enuma Elish. El Enuma Elish, cláusula dependiente cuando los cielos altos no tenían un nombre y la tierra abajo no tenía un nombre. No sé si la traducción está la mejor o la peor, pero esa es la idea. Así comienza. En vez de decir Bereshit bara, dice cuando los cielos altos no tenían un nombre y la tierra abajo no tenía un nombre. No hay tiempo. Es una cláusula dependiente. Ahora tiene que explicar con una cláusula circunstancial. Dice, y el primigenio, o el que estaba desde antes, Apsu, o Apsu, quien los engendró a todos, y Caos, que es Tiamut, la serpiente, la madre de todos ellos, y sus aguas estaban todas mezcladas, revueltas. Y nada de tierra había sido formada, ni pantanos, cuando los dioses aún no habían dado nombre a las cosas, no le habían dado función a las cosas. La cláusula principal en Génesis es sea la luz. Aquí es, luego fueron creados los dioses en los cielos y ahora se le asigna nombre. Y ese nombre tiene significado. Lamu y Lohamu, y fueron llamados a ser. La primera pareja. So, vamos viendo contextualmente, y lo mismo podemos hacerlo con la tableta Car, y así sucesivamente. So, hay varios relatos, y no me voy a poner ahora con unos relatos con la misma estructura contextual del relato de la creación de esa misma región. So, tenemos a Trahasis 1, del 1 al 18, sigue exactamente la misma estructura. Asiria Car, la tableta Asiria, capítulo 4, versos 1 al 11. El Enuma Elish, tenemos Bereshit 2, del 4 al 7. So, el concepto de Bará, no como algo nuevo, sino como algo que llega a su función. Por ejemplo, Bará Lev Hadash, crea un nuevo corazón. Lev es corazón, Hadash es nuevo, Levi es mi corazón, Bará creó. ¿Okay? So, creó un corazón nuevo. So, crear un corazón nuevo en el Salmo 51 se refiere a una nueva función. David no está pidiendo que le hagan un nuevo corazón de la nada. No, él está diciendo que en el sentido de remover uno y crear otro no es así, pero de una transformación de pensamiento, de actitudes, de acciones. Eso. Y Isaías 51:10, se habla de, volvemos de nuevo, bará, el verbo bará, como habíamos hablado en la clase anterior, de pará o pri, de fruto. Dice producir labios limpios y nuevos en el pueblo de Judá o de Yehudá.
en referencia a una transformación, no a un nuevo pueblo, no un nuevo órgano, no a producir nuevos labios, sino una nueva alabanza, una nueva actitud, una nueva expresión de labios. No se refiere a que de la nada voy a crear, no. Lo que tengo va a ser ordenado, va a ser funcional, va a cumplir su propósito. ¿Okay? Esto, pues hay que hacer todo este estudio de cualquier parte de la Torá. Yo hice este estudio mismo de Shabbat, comparando Éxodo con Devarim. Precisamente ese pasaje, yo estaba en Costa Rica y recuerdo que el primer Shabbat, la clase fue exactamente como esta, comparando la creación, el relato de Génesis con Shemot, y esto será pacto perpetuo por vuestras generaciones, y también Devarim, Besharu Bnei Israel et HaShabbat Lasot et HaShabbat Ledorotam Britola. Todo eso, y las relaciones que hay, como voy ahora a hablar sobre la relación tan íntima que hay de esto, inclusive con Shabbat y con todo lo demás. Son funciones a los cielos y a la tierra. Esta interpretación contextual y textual parece implicar que en la cultura semítica el lenguaje tiene como objetivo explicar orden, propósito, función de las cosas que ya son preexistentes de alguna forma. Es un proceso de organizar todo lo que es, no lo que ha sido creado, lo que es. Esto es lo que significa en ese contexto el concepto de existencia. Yo puedo ser, pero no tengo realmente existencia a menos que pueda cumplir mi función. Puedo tener ahí tengo que arreglar todo esto. Un hombro frisado y no poderlo usar para trabajar. Órganos reproductivos y no poder procrear. Piernas y estar paralítico. La pierna está ahí, pero no puede cumplir su función. Los ovarios están ahí. Los testículos están ahí. El brazo está ahí, pero no puedo hacerlo. Gente que habla por aquí abajo, la boca está ahí. Las cuerdas vocales están ahí, pero la persona no puede hablar. Los ojos están ahí, pero está ciego. Los oídos están ahí, pero no puede escuchar. Entonces, ¿sí? Esto es muy, muy, muy importante. Tohu Vabohu, la mejor interpretación contextual entonces, fundamentada en esta estructura, sería cuando la tierra estaba o era estéril, en otras palabras, sin poder producir. Estaba la tierra, los cielos y la tierra, pero no tenía función. Bohu solo aparece en el texto bíblico unas 3 veces y siempre en relación a Tohu. Por el contrario, Tohu aparece sobre 20 veces y se refiere a un lugar solo, lejano, en el desierto, ídolos sin vida, tierra abandonada, caminantes sin rumbo, un grupo de personas apartadas de la sociedad, o el reino del norte de Israel destruido en referencia y en caos en referencia comparado con Yehudá. La misma aplicación de estos conceptos a lo largo del Tanakh nos va a ir dando clues o nos va a ir dando hints o nos va a ir llevando y nos va dando pistas hacia la interpretación que realmente es contextual. Funciones textuales. A la luz no le llamó simplemente luz, no lo dejó así. O sea la luz y fue la luz. No. Sino que le llama or a la luz. Dice, sea la luz y fue la luz. Pero a la luz después le pone nombre. Aparte de or, vamos a ver. Le llamó de acuerdo a su función en los cielos. Y a esa luz le llamó Yom. Y a la Hoshech, a las tinieblas, no la dejó solamente así, le llamó oscuridad, le llama Laila. Porque Yom y Laila es lo que realmente iba a ser la función, de acuerdo a su función. Meorot
en el cuarto día las lumbreras, la Gedolá y la Kataná, la grande, el sol y la... ¿cuál es la función? Bueno, marcar las estaciones, los días, los años, un siglo. Ahí hace sentido. Le llama la lumbrera mayor, la menor, funciones. Mayin, agua. Bueno, se nombra en función de que de ahí van a salir los ríos, que es Najarot, o Yamim, un mar, Yamim, los mares. Esa es la función del agua. Esa vegetación surgiría de Aretz, de la tierra. Separó las aguas de arriba, las de abajo, y luego crea la tierra sólida, pero es para que produzca vegetación. Todo esto está a la luz de lo funcional. Lo funcional. El orden de sistemas, y esto es muy importante, sumamente importante, y vamos a entender el por qué. Porque la gente me dice, no, pero es que usted no es cabalista, pero usa gematria. Bueno, porque este es el uso real de la gematria, de la numerología. No es lo subjetivo y a todo sacarle punta al lápiz, a ver cómo escribe. No, es esto. El 7 es un símbolo cultural para inauguración de templos en todas esas culturas y en todos esos relatos. El Mishkan, el tabernáculo, que es una de las palabras que vamos a aprender hoy, fue creado en 7 secciones. Y por eso los rabinos, la Torá no dice que trabajar no se debe hacer en Shabbat. Shabbat significa cesar. Pero no explica. Dice, guardarán los hijos de Israel el Shabbat por sus generaciones perpetuas. Dor le dor. El Shalom en Israel, et ha-Shabbat la azot et ha-Shabbat le dorotam britolam. Le dorotam britolam. Por un pacto perpetuo. Pero no dice cómo se guarda el Shabbat. No dice qué es reposar y qué no es reposar. Que es, no usa la palabra trabajo. Que es el verbo abodá o labod. No habla de abodá, como el trabajo de la idolatría, abodá zará. No habla de abodá todo, no. La palabra que usa no es esa. Es obras. Y melajot. Entonces, no me dice que guarde el Shabbat y que no haga trabajo alguno en el día del Shabbat, pero no me dice qué es trabajo y qué no es trabajo. No me dice qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer. ¿Cómo los rabinos llegaron a la conclusión rabínica, la interpretación, perush, de que habían 39 cosas que no se deben de hacer y es violentar el Shabbat? ¿Lo dice la Torá? No. ¿Lo dice el Tanakh? No. Y a la misma vez sí lo dice. ¿De dónde sale eso? Bueno, porque el Mishkan, el tabernáculo, fue creado en 7 partes y la creación en 7 días. Y cuando miramos lo que se hizo en cada uno de esos días, nos damos cuenta que es exactamente la misma estructura contextual de la creación de los 7 días y las 7 secciones del tabernáculo. Las cortinas, todo representando los cielos, todo se hizo exactamente en el mismo orden. Solo los rabinos dedujeron que las 39 obras, melajot, que se usaron para la construcción de el tabernáculo en 7 secciones, es una sección equivalente por cada día de la creación, y por ende todo lo que fue tejer y todo lo que fue cargar y todo lo que se hizo para la construcción de ese tabernáculo es lo que está prohibido hacer en Shabbat. Y hace mucho sentido, porque toda la Torá está estructurada de esa forma. No son cláusulas independientes, son dependientes. En otras palabras, una cosa tiene que ver con la otra. La ordenación de los Kohanim, pues ya que hay un tabernáculo que es representativo del orden de los días de la creación, pues ahora hay un sacerdocio
que es representativo de Dios como sacerdote en medio del cosmos, haciendo del cosmos completo su templo. Y por eso los Kohanim, los sacerdotes, la ceremonia y el proceso de ordenación tomaba 7 días, uno por cada día de la creación, que es la representación, precisamente la representación de lo que nos habla, bueno, el creador del primer templo y del primer Mishkan en el cosmos completo. Eso está en Vayikra 8:33, que es el libro de Levíticos. En Primera de Reyes, capítulo 6, la construcción del Bet Hamikdash, del templo, ahora no del tabernáculo, sino del templo de Salomón, fue construido en 7 años. Y cada año es una representación de cada día de la creación. Y Dios, el creador, el Boreolán, como sacerdote principal, crea su templo de la misma forma 7 días para que los que han de oficiar en esa representación mínima, miniatura, minúscula, pero es una representación de todo el cosmos. Primera de Reyes, capítulo 8, cuando Salomón hizo la oración de dedicación para ese mismo templo, que fue dedicado en el mes 7, el día 7 del mes 7, al 7º año, 777, en su discurso de dedicación y en la oración que hizo tan emotiva y tan larga, con bendiciones y maldiciones, y nos olvidábamos de donde quiera que estuviéramos y nos repartiría por las naciones, nos recogería y tantas cosas. Ese discurso tenía 7 partes, uno por cada año del templo, por cada día de la ceremonia de oficializar a un sacerdote en representación a los días de la creación y a las 7 secciones del Mishkan. Pero esos no son los únicos textos que nos hablan exactamente de eso. Tenemos los cilindros de Gudea y tenemos varios textos ugaritas donde el dios Baal, que es un dios cananeo, completa su templo cósmico en 7 días. No es que la Torá copió, es que ese era el pensamiento y las percepciones de esas culturas que eran hermanas y primas y estaban eso era. Todos estos relatos se establecen, es igual que el mundo hispano. El mundo hispano que celebra Semana Santa, que celebra Navidad, que celebra... Todos los países tienen distintas formas de expresarlo, las octavitas, el Día de Reyes, todo, pero distintas culturas y a la misma vez unidos por todos esos elementos. Todos estos relatos establecen creaciones organizativas con materiales previamente existentes. Eso es muy contextual. Ahora vamos a ver la estructura del pasaje. Día primero, Yom Echad, se crea la luz. La luz, Or. Pero miren ahora el día cuarto. Se crean las luminarias. ¿Pero qué sucede el día 2? El firmamento y los mares. Sí, pero el día después del cuarto, el quinto, es equivalente también. Los animales que vuelan y nadan. Para que naden se necesita un mar. ¿Okay? Se necesita el firmamento para que vuelen. Y aquí las luminarias, tiene que haber luz. No fue el día primero y luego hizo las luminarias el día segundo. No. El relato se crea la luz y se crean las luminarias. Día 2, el firmamento y los mares para que los animales el día quinto vuelen y naden. El día tercero, tierra seca y plantas para que haya animales terrestres. Y esté el hombre. Y haya tierra firme. Tenemos una sección, 2 secciones, 3 secciones.
y una es codependiente de la otra. Estamos viendo que una no puede existir sin la otra. Tiene que haber una preparación de una y elementos para que haya funcionamiento, funcionalidad, y ambos entonces se va a crear. Porque si no, las cosas no hay orden y no funcionan. Y luego Shabbat es la excepción porque es cesar para reconciliar todas las cosas, porque Shabbatú, que es el Shabbat sumerio antes que apareciera en la Torá, lo que significa en el código de Hammurabi, que es otro relato más, el código de Hammurabi, pues Shabbatú, de donde sale después el nombre de Shabbatai y Shabbat y todo esto, significa cesar y reconciliar entre animales y dueños, entre esclavos y amos, para que haya armonía y haya funcionalidad. A mí me parece esto extraordinario. Pero no solamente se queda ahí. Veamos algo atrás. 1, 2 y 3. Toda la creación es en estructuras compuestas de cláusulas dependientes, una cláusula, 2 cláusulas, 3, pero todo lo demás, aparte del 7, ahora vamos a ver por qué esto está estructurado de esta forma en 3. 3 y 3. 3 grupos de 3. Bueno, es lo que vemos aquí. Primero vamos a ver 3 pares de días, que es lo que acabo de mencionar. Luego tenemos el orden del Mishkan, donde estaban los sacerdotes, estaban aquí. Luego estaba después el campamento de Israel alrededor con las 12 tribus, 3 en cada, 3, 3, 3 y 3, ¿ok? Rodeando el campamento. Y luego las naciones, los goyim, las naciones de afuera. Ahora, este mismo campamento o Mishkan tenía animales del sacrificio, tenía animales limpios, kosher o kasher, y luego tenía los animales no limpios afuera. Otro ejemplo es animales de tierra con el hombre en el Gan Edén, que es el relato ahora de la creación, mares y cielos con animales que vuelan y nadan, y ya ahora tenemos que salirnos al cosmos, astros y luminarias y el cosmos, y todo esto, en otras palabras, el Edén es una representación del templo, Adán del sacerdocio. Es exactamente los mares y todo, y la tierra es otro Edén donde todo lo que tiene vida se desenvuelve, y luego está lo que está fuera de la tierra, y está los astros, las luminarias y todo lo que, y esto es infinito. Vemos que todo está estructurado de esa forma. Y todo el Tanaj está estructurado de esa forma. Y la Torá ni hablar. ¿Okay? Jeremías 4, 23 y 26 es algo muy interesante, porque aquí se está hablando de lo desolado que ha de quedar, la visión de lo que fue el reino de Israel. Entonces, en el relato de la creación, primero va la luz, ¿cierto? Pero miren aquí, esto es como que, wow, uno dice, wow. Dice, miré la tierra, Haaretz, y aquí Tohu Vabohu, estaba asolada y vacía. Y está hablando del reino, ahora del reino de Israel. ¿Okay? Y a los cielos, ahora el firmamento, Raquiá, y no había en ellos luz. Ein or, no había luz. Ein or, no había luz. Yesh or, hay luz. Ein or, no hay luz. Miré lo mismo que hizo Elohim. Lo mismo, el mismo verbo. Y vio. Vairá. Pero mira aquí, miré a los montes. Harim.
los montes, a la tierra firme. Y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. So, donde había orden, ahora hay caos. So, todo el mismo orden y todo al revés de la creación. Miré y no había hombre. Día sexto. Ein Adam. No había género humano. Ein Isha. No había mujer. No habían aves. Exactamente el mismo orden al revés. Dice, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré aquí el campo fértil, la vegetación, era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante, bueno, delante de Yud-Hei Vah-Hei y delante del ardor de su ira. El reino, esto es, ahora lo añado yo, el reino fue disfuncional a desorden y caos. Todo lo contrario al relato de la creación. So, esto es un ejemplo de que en todo el Tanaj, en los Nevi'im, en los Ketubim, en el libro de Job, en Ishaya, en todo sigue este mismo orden contextual. Esa es la clase de hoy. Y ahora vamos pues a aprender el texto y aprender hebreo. So, lo primero es Bereshit bara Elohim et, que es un neutro, que viene un objeto directo, que es los cielos, ha-shamayim, ve, que es una conjunción, y et, quiere decir que ahora viene otro objeto directo, que es la tierra, ha-aretz. Dice, ve ha-aretz, haitá, estuvo, tohu vabohu. Ve choshech, y la oscuridad al penei, sobre la superficie, tehom, del abismo por ahora, veruach, y el espíritu Elohim, de ruach Elohim merajefet, se suspendía al penei sobre hamayim, sobre las aguas. Vayomer Elohim, y dijo Elohim, yehi or, sea la luz, vaihi or, y fue la luz. Vaira, y vio Elohim et haor, que la luz, kitov, era buena. Va yevdel, y separó Elohim vein, entre haor, entre la luz, uvein, y entre ha-choshech, entre la oscuridad. Después dice vayikra, y llamó Elohim la or, a la luz, yom, día, ve la choshech, y a la oscuridad, kara, llamó, que es tercera persona, kara, él llamó, es la raíz de el verbo lemor. Kara laila, le llamó noche. Vaihi Erev, y fue la tarde. Vaihi Boker, y fue la mañana. Yom Echad, día primero. Dice Vayomer, y dijo, el verbo lemor, Vayomer, aquí es el verbo, este era el verbo likro, me quedé pensando, este es el verbo lemor. Vayomer, Aniomer, aquí es Anikore, yo digo, aquí es Ani Omer, la mujer dice Aniomer. Vayomer Elohim, y dijo Elohim, Yehi Rakia, palabra nueva, y por eso lo puse en Betoch Hamayim, que haya en medio de, que haya firmamento o haya espacio entre o en medio de las aguas. Vaihi, y fue Mabdil, fue dividida, hubo división entre las aguas, Mayim, entre las aguas, la Maya, entre aguas y aguas. Son las aguas que estaban abajo se separaron. Vamos a ver la separación de esas aguas. Este es el texto. Ahora vamos a
lo que quiero que hagan. Y es que aquí están 40 palabras que componen todo ese texto. Lo primero es que vamos a usar el color azul claro para las preposiciones y los artículos y conjunciones, que es una conjunción lo que une dos cosas, tú y yo, que es un artículo, el, la, los, las. ¿Okay? Hasefer, Hakipá, bueno, todo. Japé, la cara, Hainaim, los ojos, Haaf, la nariz, Japé, la boca, todo. ¿Okay? Hayad, la mano. ¿Okay? Hagulzá, Jalón, todo. So, B es en el o en la preposición. Luego vamos a usar para los sustantivos el color amarillo, que es Reshit, principio, Rosh, cabeza, Shamayim, cielos, Mayim, agua, Ruach, Tou y Bohu son adjetivos que describen, pero Ruach es espíritu, Elohim también es un nombre sustantivo, Or, luz, Yom, día, Hoshech, oscuridad, Lai, la noche, esto hay que cambiar, noche, Yom Echad, día primero, Boker, mañana, Erev, tarde, Rakia, firmamento o expansión, Betoch, en medio de, Mabdil, división, separación, Nahar, río, o Naharot, ríos, Esh, fuego, Ish, hombre, Isha, mujer, Mishkan, tabernáculo, Bet Hamikdash, templo, Esed, vegetación, Eretz, Juárez, pues país, tierra y país, ¿no? Eretz es tierra y Aretz, perdón, Eretz es país y Aretz es tierra. So quiero que estudien esto ahora. ¿Por qué hay distintos colores? Et es un neutro y por eso está en este color, porque es único y implica que cuando aparece et es porque luego va a haber un objeto directo. En este caso sería cielos de et shamayim, et shamayim, ha shamayim be et haaretz. Y luego tenemos los verbos como el verbo haitá, el verbo bayomer, el verbo yehi, el verbo merajefet, el verbo vayerá, el verbo el kará y llamó, ¿okay? Y llamó. So, este color que es como un mostaza, lo vamos a usar para verbos. So, apunten ahí, rapidito. Todo lo que sea amarillo son sustantivos. Todo lo que sea azul son preposiciones, por ejemplo, el y conjunciones y artículos, o el, la, los. Ahora, cuando sea entre, para, por, de, desde, preposición en el, en la, lo vamos a poner de azul. So, the es y, en el sentido de tú y yo, ¿ok? Y, o el perro y el gato, jatul, que es gato y Caleb, que es perro. So, es unir dos cosas, ¿ok? Pero ha es el, la, los, es un artículo. Ba es en el o en la. ¿Okay? Al penei, sobre o encima de. La or, a la luz. La o le también. ¿Ok? Le. Vein, entre. Uvein y entre. ¿Ok? Bueno, so deben de saber esto de memoria ya. Y esto lo vamos a seguir repitiendo. So, tienen Reshit, principio, Rosh, cabeza, Shamayim, cielo, Mayim, agua. Tienen Ruach, ánimo, espíritu. Tohu y Bohu, lo dejé así porque lo estamos explicando. Haitá es del verbo ser en pasado y estaba, ok. Merajefet, se movía. Merajefet, el espíritu, Merajefet, volaba. Elohim lo conocemos, al penei, sobre, encima de. Bayomer y dijo, y Ehi es este mismo verbo, pero es sea o fue, ¿ok?
luz, vayera, y dijo, Yom, día, Hoshe, oscuridad, Laila, noche. So, ahí está. So, ahí le dejo esas 40 milonim vocabularios para que practiquen, para que lean el texto. Y creo que eso es todo en esta clase. Sí. So, vamos de nuevo. Ve haaretz de Bereshit. Ve en el Reshit de Rosh, de cabeza, principio, Bara, creó, Elohim, Et, es un neutro, quiere decir que aquí viene un objeto directo. ¿Qué es lo que viene? Bueno, los cielos. Ha es el artículo, Shamayim, cielos. Ve es y, Et me dice que viene otro artículo directo. So, Ha, el, la, Aretz, tierra. So, Bereshit bara Elohim, et Hashemayim ve'et haaretz. Dice, ve'haaretz, y la tierra, haitá, estaba, verbo cero, estar, tohu vabohu, sin forma o sin propósito, sin función, vacía. Bueno. Ve'hoshech, ve'i, hoshech, y oscuridad, al penei, sobre o encima de Tehom, del abismo. Veruach, y el espíritu Elohim, merajefet, se suspendía o volaba o flotaba al penei, sobre la superficie, hamayi, de las aguas. Vayomer, y dijo Elohim, Yehior, sea la luz, Vayior, Vayirá, y vio, del verbo liró, y vio Elohim, et haor, que la luz, kitov, era buena, porque buena, es lo que literalmente significa. Vayavdil Elohim, y separó o dividió, vein, entre, una preposición, por eso está en azul, haor, entre la luz, uvein, y entre hahoshech, la oscuridad. Vayigra Elohim, y llamó, Vayigra, y llamó Elohim laor, a la luz, yom, propósito, le dio función, ve, y a oscuridad, porque la es una preposición y esta es una conjunción, y a la hoshech, a la oscuridad, llamó, cara, verbo, laila, sustantivo, noche. Vaihi, y fue, sustantivo, esto es un verbo, esto es una conjunción, Vaihi, y fue, erev, la tarde, Vaihi, y fue, boker, mañana, Yom Echad, día 1. Vayomer, y dijo Elohim, Yehi rakia, haya firmamento o expansión, betoch, en medio de Hamayim, de las aguas, Vaihi, y hubo división, Mabdil, vein Mayim, entre las aguas, entre aguas y las aguas. Okay. So, vamos progresando. Okay. Yo quiero que cuando terminen, por favor, ese primer capítulo de Bereshit, se sientan súper orgullosos, se sientan súper fuertes, se sientan que realmente han tomado el texto y dicen, wow, me tomé ese texto y todo ese capítulo y me lo comí y lo digerí. Y de tanto repetirlo, se me quedó. Y luego vamos a estar, cosa que van a haber momentos que vamos a estar leyendo 3, 4 capítulos. ¿Okay? Porque bueno, porque muchas de estas palabras ya las van a saber y se repiten. Vamos a estar buscando verbos nuevos, palabras nuevas. El hecho de que haya 308,000 y tantos de palabras entre la primera y la última letra, y la última palabra que es Israel, la última letra que es Lamed, la primera es Bereshit y es B, la letra Bet, no quiere decir que hay toda esa cantidad de letras que usted tiene que memorizarse, de palabras, perdón. No, se repiten miles de ellas, se repiten. ¿Okay? Todo preposiciones,
artículos. So, ahora mismo, si ustedes toman otro capítulo, empiezan a ver, mira, aquí está V, mira, aquí está Arets, o Eretz, mira, aquí está Ha, mira, aquí está, y así sucesivamente. Bayomer, la mayoría de Parashot comienzan así. Bayomer Adonai el Moshe, le dijo Adonai a Moshe, así que sucesivamente. So, tenemos esto, Bereshit bara Elohim, Hashemay be Haaretz, Haita, pero be Haaretz, Haita tohu vavohu, be Hoshes al penei Tehom, be Ruach Elohim, Rajefet al penei Hamayim. Bayomer Elohim, Yihior, Vayihior, Vayikra Elohim, et Haor Kitod, Vayabdel Elohim, Vein Haor uvein HaHoshet, Vayikra Elohim, Laor Yom, ve la Hoshet Kara Laila, Vayhi Ered, Vayhi Boker Yom Echad, Vayomer Elohim, Yihi Rakia, Betoch Mayin, Vayhi Mabdil, Vein Mayin Lamayim. So, bueno, eso es lo que hay. Me siento muy orgulloso de ustedes, me siento pues bendecido, honrado de tenerles como estudiantes y se los digo de todo corazón y espero pues que se esfuercen y que esto es muy importante y muy transformador y pues espero que sea para mucha bendición y para mucho bien. ¿Sí? Bueno, shalom para cada uno de ustedes. Voy a salir de acá. Le doy stop share. Ya estoy aquí. Aquellos que vayan a seguir, pues me contactan para las matrículas. Aquellos que quieran saber cuánto tiempo clases les queda. Igualmente, y bueno, pues partimos de ahí. ¿Ok? Así que shalom y hasta la próxima. El martes, pues, el martes 9 de la noche, hora del este de Estados Unidos. Tengan las preguntas listas, porque recuerden que yo comencé a trabajar y es tarde para mí, para acostarme entonces a las 11, a las 12, para levantarme temprano para trabajar y preparar todo. So, mantengan eso en mente. ¿Ok? Bueno, shalom para todos.